¿Considera Rafael que ha tenido una vida de película? Bueno, bien pensado, así está bien prehecha la pregunta, pero recogiendo todos los géneros del cine, pasando por el terror, el drama, el thriller, es decir, la comedia, por todos ellos he pasado. Especialmente por la acción. Bueno, en su conjunto, claro, al final todo se convierte en acción, ¿no? Es difícil en un ministerio como el de Interior que no tengas acción, sobre todo en aquellos años, en el día a día, desde por la mañana hasta por la noche. ¿Y considera Rafael que ha asumido más responsabilidades de las que le correspondían? ¿Que ha cargado con culpas que no son suyas, que son de otros? Bueno, más culpas, está diciendo, me está preguntando sobre eso. Si más culpas que responsabilidades. Sí, bueno, responsabilidades he tenido las que he tenido y además uno está voluntariamente en una responsabilidad de este tipo, por tanto, si no le parece bien lo que está haciendo o la responsabilidad con la que está cargando, dimite, digo mientras que dura el cargo, ¿no? Después es verdad que me convertí un poco en el objetivo a batir, porque no era yo el principal objetivo de aquella cacería política, era el presidente del gobierno, Felipe González, y las elecciones que se avecinaban de una forma provocada o de una forma natural, porque era cuando tocaban, ¿no? En ese caso sí me puedo considerar, pues como, no digo una víctima, pero sí era un peldaño que había que subir para llegar al presidente del gobierno, ¿no? ¿Guardas rencor? No, yo no soy un hombre rencoroso. A veces me echan en cara familiares y amigos que no me reclaman el rencor, pero sí me reclaman que no olvide. Olvidar no voy a olvidar nunca, pero que no olvide y que pregunte a los que estuvieron escondidos en aquel momento por qué lo hicieron y qué razones había para ello, ¿no? Bueno, estas son circunstancias, eran unos momentos muy difíciles. Yo entiendo que, sobre todo, disculpo más a los que estaban por debajo de mí que a los que estaban por encima. A los que estaban por encima los disculpo menos, porque sus responsabilidades políticas hubiesen exigido que hubiesen dado la cara de forma más clara, más valiente, más contundente. No pasó eso, pero eso va con cada persona, ¿no? Yo no quiero entrar a valorar ahí, depende de la personalidad de cada uno. Hay gente más valiente y gente más cobarde, ¿no? Uno que estaba por encima era Felipe González. Bueno, era el vértice de la pirámide, ¿no? Es evidente, era el presidente del gobierno, ¿no? Como me menciona Felipe González, de todos los gobiernos socialistas desde el 82 hasta que perdió las elecciones Felipe González ya en el 96, después de Felipe González, la persona que más tiempo estuvo durante toda la legislatura socialistas en altos cargos de responsabilidad política fui yo. Es decir, que él estuvo 12 años, 14 años, ¿no? Yo estuve pues 12 casi, ¿no? ¿Reconoce a aquel PSOE de entonces, lo reconoce en el PSOE de hoy? No, es difícil reconocerlo. Pero es que no reconozco a ningún partido ni a sus dirigentes. Es decir, si usted me pregunta ahora a quién votaría, me costaría mucho señalarle a un partido concreto. No tengo un partido concreto que me llene o que crea yo que puede cumplir las expectativas que yo espero en una gestión política de un gobierno como el español, ¿no? Cogería algo de cada partido para formar una cosa nueva, ¿no? Pero porque los gestores no me dan confianza, los gestores, los que están a cabeza de los partidos, no me acaban de dar la confianza necesaria, porque la gente a veces vota la ideología, el programa de un partido, y otras veces vota a la persona que está al frente. La persona que está al frente de un partido tiene mucha importancia a la hora de votar. Ahora mismo estoy yo en eso confuso, no tengo claridad en cuanto a qué es lo que podría votar, ¿no? Usted no lo tuvo fácil cuando llegó al ministerio. Usted tenía por debajo a un montón de responsables policiales
que lo habían sido también en el anterior régimen. ¿Le vieron con desconfianza? No lo tenía fácil, lo tenía imposible, diría yo. Imposible porque cuando nosotros empezamos, ganamos las elecciones, el compromiso que habíamos acordado en este país en un referéndum era mantener todo lo que había antes y a partir de ahí ir transformándolo, ¿no? Entonces, en todos los ministerios los funcionarios eran los mismos que había y que habían servido al franquismo. Y en la policía y en la Guardia Civil y en el ejército exactamente igual, ¿no? Entonces, esta gente cumplió con creces en momentos muy difíciles, porque ya no era un problema de el impulso golpista que podían tener algunos o de modificar el régimen aquel que, en fin, que iba ya camino de una democracia plena y tal, sino que además teníamos una actividad terrorista brutal en todos los frentes, con un problema añadido, que era la falta de colaboración del gobierno francés, y que hacía todavía más difícil el tener una contención de aquella gente que eran además los objetivos fundamentales del terrorismo, que eran guardias civiles, policías y militares, ¿no? Y en cambio, pues supieron estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Supieron estar a la altura de las circunstancias, le echaron valor y también, de alguna manera, imaginación. Imaginación mucha. Tuvimos que echar mucha imaginación, porque además uno de los inconvenientes que tuvimos al principio, ellos eran conscientes de eso, eran conscientes porque en reuniones que teníamos con los responsables operativos nos manifestaban la escasez de medios que tenían, de recursos, y luego, en algunos casos, la falta de formación, por ejemplo. Eso fue poco a poco, ¿no? Y aquello también costó porque, mientras que los formábamos, no estaban trabajando en la calle y necesitábamos mucha gente en la calle para cubrir todos los frentes en materia de seguridad, ¿no? No solamente lucha contra ETA los uniformados, sino también personajes muy curiosos y desconocidos, como por ejemplo Ángel Guerrero Lucas. Bueno, me trae a colación una persona que además apreciaba yo mucho. El hombre hace unos años falleció. Era un hombre muy curioso. Había sido presumía de ser un anarquista que había intentado atentados contra el general Franco en 2 ocasiones y las informaciones que me facilitaron los policías de la Comisaría General de Información era que había sido un informador también de la propia policía, es decir, que había estado... pertenecía a la masonería, era un masón reconocido, que además él lo confesaba abiertamente, de un grado, de una jerarquía elevada, dentro de la francmasonería especialmente. Entonces, él conocía muy bien a muchos altos cargos del Ministerio del Interior francés, inclusive de la Judicatura, muy bien, porque en la francmasonería él ocupaba, como digo, un lugar elevado de importancia, y muchos de los que estaban en cargos policiales y judiciales dependían de él en esa jerarquía de los masones, ¿no? Entonces, fue muy útil para tener relaciones, contactos con jueces y fiscales, especialmente la jueza que llevaba los temas de antiterrorismo en París, la jueza Lever, y la fiscal Stoller, que era también la que estaba al frente de la Fiscalía Antiterrorista. Él tenía muy buena relación y viajaba mucho a París en mi nombre para recoger documentos, para llevar información, para traer información. Y era un hombre que hizo un papel destacado en la lucha contra terroristas. ¿Y Paesa? ¿Hizo tanto o tiene más leyenda que otra cosa? No le traté mucho. Paesa no tuvo contacto, conmigo no tuvo contacto apenas. Yo creo que en mi despacho no estuvo nunca. Me he podido ver con él en alguna ocasión otra vez en los pasillos, cuando era subsecretario yo y el director de la Seguridad del Estado era San Cristóbal. Puede ser. Tampoco me acuerdo de aquello, lo digo porque alguien me ha recordado que en alguna ocasión nos hemos podido encontrar y saludar en el pasillo, puede ser. Pero no he tenido nunca contacto con él. Paesa era también un doble agente, trabajaba sobre todo para sus intereses. Entonces, si me consta que participó de alguna forma en la Operación Socoa, a la que antes hacía referencia,
facilitando la venta de los misiles a un traficante de armas francés que a su vez se lo vendió a ETA, y no he vuelto a tratar con él después nunca sobre otros temas, ¿no? Hay un personaje que es fundamental en la lucha contra ETA, que es el general Galindo. Yo recuerdo a Galindo con mucho cariño. Él empezó de comandante, que estaba de responsable de información en el cuartel de Inchaurrondo. Luego nosotros le nombramos, siendo teniente coronel, no coronel, teniente coronel, estuvo mandando ya el cuartel de Inchaurrondo, y luego toda su vida de guardia civil la hizo en el País Vasco, prácticamente, hasta que ascendió a general, ¿no? Y luego acabó como acabó, con el caso Lasa y Zabala. Hubo un comportamiento cobarde, yo creo que por algunos políticos del gobierno del PSOE y de la oposición, todo hay que decirlo, y de la oposición. Pero sí que marcó un hito importante en la lucha contra terrorista, porque muchos de los que luego han seguido en el frente operativo de la Guardia Civil, de los servicios de información, se prepararon bajo las órdenes de Galindo. Es decir, era gente que se había formado con el modelo Galindo en el cuartel de la Guardia Civil. Eso que me preguntaba antes, la imaginación, sí. Galindo también era un hombre muy imaginativo y con una capacidad operativa, de despliegue y tal importante, y además de arrastrar a sus hombres, porque en alguna de las operaciones, por ejemplo, en el caso de la detención de la cúpula de ETA en Vidar, intervinieron las mujeres de los guardias civiles voluntariamente y los hijos en los seguimientos y en las vigilancias en Francia. Es decir, haciéndose pasar por turistas españoles de fin de semana en Hendaya y en San Juan de Luz y tal, ¿no? Y eso lo hacía Galindo y su gente, ¿no? ¿Cómo se le da el pésame a una viuda o a un huérfano de Guardia Civil? ¿Se acostumbra uno? No, no se acostumbra uno. Yo tengo recuerdos, y además los guardias civiles, entonces, más que ahora, yo creo que ahora ya el guardia civil tiene un origen, una procedencia, una formación y tal, muy distinta a la de entonces, pero era gente muy, muy modesta, era gente, trabajadores de campo, muchos de ellos, que buscaban una salida en la Guardia Civil, o bien por vocación, les venía de los padres, que también habían sido guardias civiles y tal, y muchos de ellos terminaban en el País Vasco por razones económicas, algunos, porque en el País Vasco cobraban un 50% más de sueldo, y eso les empujaba cuando tenían deudas o tenían hipotecas o compromisos, en fin, de tipo económico, pues a mantenerse en el País Vasco años tras años, que eso aumentaba bastante el riesgo, porque claro, al final uno levanta un poco, en fin, la cosa de intensificar en exceso la seguridad, que te lleva un poco a la paranoia, ¿no? Y entonces, bueno, pues y les pasaba eso, que se sentaban en un bar y entraba un pistolero de ETA que le había estado siguiendo durante meses y meses y le pegaba un tiro en la cabeza y ahí acababa, o le ponían una bomba debajo del coche en la calle, y cuando arrancaba el coche, no había mirado ese día debajo del coche, como tenían ordenado que mirasen y tal, y se les insistía mucho, y se hartaban de mirar, o bien para que no le viesen y le identificasen con un guardia civil o un policía, con el hecho de agacharse a mirar debajo del coche a ver si había algo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa gente de entonces, que no era la de después, los padres cuando iban a los funerales o la viuda y tal, si no vivían en el País Vasco, que la mayoría no vivían en el País Vasco, pues era gente humilde de pueblo. Yo he ido acompañado en un avión de estos del Ejército del Aire para llevar el féretro a su pueblo, por ejemplo, donde iban a enterrar, al aeropuerto más cercano. Iba con los padres de dos labradores, el labrador y su mujer y tal, muy humildes, llorando allí, comentando todo el tiempo, pero ¿qué ha hecho mi hijo para que le maten, ¿no? Es decir, que eran escenas así, de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, eso, cuando me preguntaba lo del cine, pues esa es la parte del drama, ¿no? De la tragedia, de vivir. Ha sido cientos de funerales, son hasta 1000 víctimas del terrorismo de ETA, de las cuales
pues en mis tiempos habrán sido 700 o 600, pues imagínense, ¿no? Y en esa película que ha sido su vida, ¿qué tipo de película es sentarse delante de unos etarras con una mesa de por medio a negociar? Era una decisión que había que tomar, sobre todo para contentar también al gobierno francés, que el presidente François Mitterrand insistía mucho ya con el propio Felipe González y después a través de sus ministros de Interior en la cohabitación con la derecha y tal, que había que hacer un esfuerzo para que ellos intensificasen la colaboración, pues demostrar que el gobierno español también era generoso y estaba dispuesto a tomar alguna medida en ese sentido, ¿no? El propio ministro Barrionuevo lo anunció públicamente que estaba dispuesto a hablar con ETA y que acabasen con la actividad terrorista y que con el tiempo pues la sociedad sería generosa con los presos que había de ETA en las cárceles ya, ¿no? Bueno, pues eso cuesta superar, llegar a sentarse, por ejemplo, en Argel con el que entonces era responsable político de ETA, Eugenio Echevest Tanchón, y dos pistoleros del Comando Madrid. Era Belén González Penalba y Carmen, y el otro era otro pistolero de ETA, no recuerdo exactamente Macario. el nombre. ¿Era? Macario. Macario, sí. Aracama Mendía, Macario. Bueno, acabó como preveíamos que iba a acabar. No creíamos que estaba madura la situación porque se había producido ese cambio, como digo, del fallecimiento, de la muerte de Chomin y la toma de la dirección de ETA por un grupo duro que venía además de los polimilis escindidos en la 8ª Asamblea, que se pasaron a ETA militar y que apretaron mucho las tuercas en la cosa de la actividad terrorista y se optaron por incrementar el número de atentados y la importancia de los atentados a través de los coches bomba. Nos ha contado que se sentó con etarras a negociar en Argel. ¿Se sentaría con Pedro J. Ramírez, que no es un etarra, pero sí fue enemigo suyo? ¿Se sentaría a tomarse un café con él? Hace poco tiempo, con motivo de la publicación de sus memorias, me puso un correo un colaborador suyo del Español, pidiéndome una pregunta, que le hiciese una pregunta en un cuestionario que estaba preparando él de personalidades que habían tenido algún reflejo importante en todos los años de desarrollo del mundo y del periodismo de Pedro J. Y me invitaba a que yo presentase una pregunta a Pedro J. en una entrevista que iba a hacerle un fin de semana, un domingo, recogiendo pues preguntas de, como digo, de gente que había aparecido en los medios de comunicación, especialmente en El Mundo, en relación con temas destacados de la vida política. Me negué, le dije que no hacía no quería hacerle ninguna pregunta a este personaje, en fin, no me interesa ni hacer comentarios sobre lo que pienso del personaje, es decir, no tengo... sé que luego, a través de un compañero suyo del periodismo, tuvo un final dedicado a mí, en aquella entrevista, dedicado a mí, pero me llegó la referencia a través de mi hijo, que lo leyó, que lo escuchó y tal, pero vamos, no me merece nada, ningún comentario, Pedro J. Habla de su hijo. Eso es bastante ya. Su hijo sí que le merece muchos comentarios. Su hijo llegó a ofrecerse para ir a la cárcel en su lugar. Bueno, sí, mi hijo fue noticia era muy joven entonces y estaba muy enfadado, muy molesto. En fin, sigue todavía, yo creo que sangrando por esa herida. Sigue sangrando por esa herida y lo lleva mal el comportamiento de alguna gente, tengo que decirlo en honor a la verdad, más de los afines entonces a mí que de los que estaban en la oposición, que al fin y al cabo era la oposición, ¿no? Me parece que yo tuve la generosidad, o tuvimos, el PSOE entonces, del año 82, cuando llegamos a Interior, de ser muy generosos con lo que había pasado antes, hasta el punto de que
Durante nuestro tiempo en Interior se sucedieron juicios en el País Vasco de atentados importantes del Batallón Vasco Español en Francia, en Hendaya concretamente, el bar en Hendayés, por ejemplo, y nosotros asistimos jurídicamente y anímicamente a los que se sentaron en el banquillo ayer, algún ministro, algún secretario de Estado, algún director de la policía, algún comisario, y llenamos la sala inclusive de gente que apoyaba, en fin, gente amiga, entre comillas, ¿no? Y luego además, si había que ayudar en el mundo judicial a que las cosas saliesen bien, pues ayudábamos. La correspondencia que hubo después fue la contraria, es decir, esto sí que lo llevo mal, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que hubo un comportamiento desequilibrado y además bastante falto de moral y de principios, bastante infame, porque además luego todo lo derivaron hacia el tema de los fondos reservados, que era un asunto económico, cuando todos sabíamos cómo funcionaba aquello, quiénes cobraban fondos reservados, pero con conocimiento general, es decir, no es que era una cosa escandalosa y puntual y que se escondía, con conocimiento general. Yo mandaba fondos reservados a Zarzuela, mandaba fondos reservados a Moncloa, es decir, mandaba fondos reservados a la Audiencia Nacional, es decir, que esas cosas son las que a mi hijo le han quedado y las lleva mal, y siente que ha habido un comportamiento injusto en ese aspecto, porque pasados los años, cuando nos habían colocado el patrimonio y aquellas cuentas en Suiza y en Andorra y tal, tanto a Corcuera como a mí, mire que han salido cuentas después de otras personalidades y tal, tanto políticas como de otro tipo, ¿no?, institucionales, ¿no?, y las nuestras nunca han salido. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que éramos unos tipos fantásticos a la hora de esconder el dinero? ¿Dónde estaban las cuentas? Bueno, pues esa gente que tenía que haber corregido esa información, haber sido valiente y haberla corregido, o haber hecho algún comentario, nos equivocamos. Usted me pide a mí que yo diga que me equivoqué, el primero que tiene usted que decir que se equivocó es usted. No lo han hecho. Nunca han dicho, no, es que nos equivocamos con Rafael Vera y su familia. ¿Le emocionó que la militancia del PSOE y la dirigencia fuese a despedirle a las puertas de la cárcel de Guadalajara? Yo ya no soy militante del PSOE hace mucho tiempo. Además, me di de baja ya en los tiempos de Zapatero, vamos, después de los primeros problemas que tuve, porque además justifiqué la militancia con una cierta dignidad diciendo que no quería perjudicar al Partido Socialista, y me di de baja. Ya no creía en nada, en aquel momento no creía. A las puertas de la cárcel de Guadalajara, que fue un acto que montó el PSOE, yo creo que, hombre, porque sabía el gobierno, y Felipe González, que era el secretario general, que lo que estaba pasando era injusto. Sabía, y que además sabía que el objetivo era él, no éramos nosotros. Entonces tuvo al menos la decencia de organizar aquel acontecimiento para despedirnos con el abrazo aquel de Felipe a Pepe Barrenuevo y a mí, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo yo ya a Barrenuevo le dije, oye, estos montajes que hay todos los fines de semana de militantes que vienen de las distintas agrupaciones a chillar, a gritar a las puertas de la prisión y tal, para que les oigamos y a visitarnos y a traernos regalos y tal, se acabará algún día. Esto tiene pinta de que se va a acabar, la gente se va a cansar, ¿no? Esto no tiene eso del bocadillo y del autobús, no, se termina por... Dije, si no salimos de aquí, estos señores nos quieren mucho, nos apoyan mucho y tal, y están deseosos de que estemos en la calle, pero tendremos que hacer algo nosotros para salir desde el punto de vista jurídico, ¿no?, de nuestros abogados y tal. Le tengo que hacer una pregunta y se la voy a hacer por la confianza que yo creo que nos tenemos. Hablábamos de películas al principio y quiero terminar con una película que es Algunos hombres buenos. Creo que la ha visto, Tom Cruise y Jack. Sí, esa pregunta que le hacen a Jack Nicholson, ¿no? ¿Ordenó un código rojo? ¿Rafael Vera ordenó un código rojo? Ordené un código rojo. Vamos a ver, pues a lo largo de mi vida política y de mi responsabilidad
No digo que no, alguno habría ordenado, seguro. Depende de cómo se vea lo del código rojo. Rafael Vera, gracias por su tiempo y con todos sus errores y sus aciertos, que han sido más, gracias por los servicios prestados a su país. Muy amables de recibirme en esta televisión en marcha. Muchas gracias, Rafa.